Aleluya. Santo es el Señor. Gracias. No deje que nada lo distraiga. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios está vivo. Y vamos a ponerle atención. Amén. Hoy día yo ando un poquito complicado no sé si decir del pecho, pero de acá. Y me trapico, no sé si se entiende ese término. ¿Se usa todavía, no? Me trapiqué en términos. Pero voy a leer. Quiero leer, pero quiero que ustedes pongan mucha atención a la lectura que vamos a tener hoy día. Porque es de suma importancia. Aleluya. De suma importancia lo que vamos a leer. Santo es el Señor. Mire, cuando yo digo estamos viviendo tiempos peligrosos, no es un eslogan, no es una palabra cliché. Cuando digo estamos viviendo tiempos peligrosos es porque la Biblia dice que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. ¿Me escucharon? Ya. Tiempos peligrosos. También se llaman, la Biblia habla que vendrían tiempos de apostasía. En los posteros tiempos, muchos apostatarán de la fe. Vamos a leer, vamos a leer, aunque no esté muy relacionada en forma directa, pero sí sale acá. De algún modo está relacionado con lo que vamos a leer. Aunque algunas partes, no todas, pero quiero leer los versículos relacionados con la venida del Señor. Escuche, por favor. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, atención, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, por favor, los niños. De nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, dice el apóstol, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nadie os engañe, en ninguna manera dice, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bendito sea Dios. Esa es una gran señal de los tiempos que estamos viviendo. Antes que Cristo venga, antes de la segunda venida del Señor, aleluya, atención iglesia, habrá una tremenda apostasía en el mundo. Amén. Y ahora algunos dirán, ¿qué es lo que es la apostasía? ¿Qué es eso de apostasía? Nunca había escuchado esa palabra, pastor. Bueno, veamos. La apostasía, atención, por favor, quiero que me ponga mucha atención, porque voy a leer mucho, voy a leer más que predicar. Y por eso quiero que los niños, por favor, me distraigo con facilidad, dice Elena, me distraigo con facilidad, a mí me pasa lo mismo, me distraigo con facilidad cuando los niños saltan y hablan acá. Dice, sí, la Biblia habla sobre la apostasía. En el contexto bíblico, el término apostasía se refiere a la acción, escuche bien, apostasía se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Un apóstata es alguien que se identificaba como cristiano anteriormente, pero ha decidido abandonar o apartarse de la fe que aseguraba profesar. ¿Escuchó? Eso es apostasía, apréndase. Lo voy a leer de nuevo. En el contexto bíblico, el término se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Un apóstata es alguien que se identificaba como cristiano anteriormente, pero ha decidido abandonar o apartarse de la fe que aseguraba profesar. ¿Está claro?
Eso es apostasía, eso es apostatar. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Entonces, significa que muchos cristianos que se descuiden de su estado espiritual, de su comunión con Dios, de su relación con Dios. Atención, por favor. Nosotros, la iglesia de Cristo, si nos descuidamos de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios, de orar todos los días, de alabar a Dios todos los días, escuchar las adoraciones, escuchar las alabanzas, leer la palabra, poner atención, poner mucha atención a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, porque esa es la lámpara que nos alumbra en el lugar oscuro. La lámpara es para alumbrar ¿en qué lugar? Lugar oscuro, ¿sí o no? Ya. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Así que imagínense la importancia que tiene la palabra de Dios. Entonces, por favor, iglesia, les pido en el nombre del Señor, en el amor del Señor, no descuidemos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Y saben que la podemos descuidar en un momento si nosotros, como decía, nos descuidamos de nuestra relación con Cristo. Nos descuidamos de nuestra relación con los hermanos. Nos descuidamos de nuestra comunión con la iglesia. Nos descuidamos de nuestra relación personal con Cristo en la búsqueda cotidiana, todos los días. Es así, es como alimentamos al hombre interior. Así es como alimentamos al hombre interior, nuestro espíritu, que se fortalezca en la gracia de Dios y esté preparado para enfrentar cualquier circunstancia, para enfrentar cualquier problema, cualquier tentación, para enfrentar cualquier situación adversa que se te presente en la vida. El espíritu tiene que estar fortalecido. Y para que tu espíritu esté fortalecido y esté fuerte, como yo le ponía un ejemplo a un hermano, en muchos casos cuando están estas peleas de perros, ustedes ubican esos, hay peleas de perros, obviamente son clandestinos, ¿no? Pero cuando están y muestran esas peleas, hermano, dos perros de la misma raza, fuerte, los Rottweiler, ¿cómo se llama eso? Pitbull, ya. Eso bueno, pero dos perros de esos poderosos, de esos grandes, de la misma raza, con la misma calidad, con la misma cualidad, hermano, se enfrentan en una pelea, hermano, se dice que cuando la gente que maneja esto, dicen que dejan de alimentar a uno para poder que la pelea tenga, como esto es un negocio ilegal, para que la pelea tenga sentido y para que vengan las ganancias, obviamente se deja de alimentar por varios días a uno de ellos, aunque los dos son la misma raza, son fuertísimos. Pero se deja de alimentar a uno de ellos y después los enfrentan. Obviamente, ¿quién es el que va a perder la pelea? ¿Quién es el que va a perder la pelea? El que estaba débil porque estuvo sin comer algunos días, aunque era la misma raza, la misma calidad, la misma fuerza, el mismo power tenía el animal, porque era de la misma raza, sin embargo cayó con facilidad ante su rival. El otro estaba bien alimentado, pero el otro fue vencido porque le privaron el alimento. Entonces así mismo sucede en la vida cristiana. Nosotros a veces alimentamos demasiado nuestro cuerpecito, nuestra carnecita, la alimentamos y la acariciamos y le damos todo tipo de regalías. Pero nos olvidamos que el hombre interior, nuestro espíritu, también tiene que alimentarse. Y aquí se trata, la Biblia dice que el espíritu busca por las cosas espirituales, por las cosas de arriba, y la carne busca por las cosas de abajo. Y ambas dice que ¿qué pasa? Entre el espíritu y la carne se oponen entre sí. Hay una pelea permanente, hay una lucha permanente. Y el más fuerte va a prevalecer.
¿Sí o no? Entonces, el que esté mejor alimentado va a prevalecer. Si alimentamos más la carne siempre va a prevalecer sobre tu vida y tu estado espiritual, tu vida cristiana. Pero si está bien alimentado tu hombre interior, tu espíritu, aleluya, entonces podrás vencer la carne, podrás vencer las circunstancias adversas, podrás vencer la tentación, podrás vencer el problema, podrás vencer a tu enemigo que se levanta para hacerte la vida cuadrito. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Así es. Entonces estamos hablando de la apostasía. Estoy haciendo una introducción en esto para que ustedes sepan la importancia de que estemos firmes en el Señor, porque los cristianos no están libres de caer en esta condición. Y algunos dicen, yo, pastor, jamás renunciaría, jamás negaría mi fe, diría alguno. Jamás. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a negar mi fe? Usted tiene toda la seguridad y la certeza de que no lo haría, pero si se descuida su relación con Dios, usted no se da cuenta. ¿Cómo empieza a negar la fe que usted profesa tener y se empieza a notar en su estilo de vida, en sus hechos, en su conducta? En su conducta, cambia su conducta. Y su conducta ya no es la conducta de un cristiano, de una cristiana, de una mujer de Dios, un hombre de Dios, temeroso, respetuoso, que ama a Dios, que ama a su prójimo, que respeta a sus vecinos, que respeta a la gente, que respeta a su jefe, que obedece a Dios, que ama a su mujer, que ama a sus hijos, que respeta y es fiel a su casa, es fiel a su mujer. Cuando pierde toda esa conducta, esa forma, ese estilo de vida, aleluya, entonces es una presa fácil para convertirse en un apóstata, en un negador de la fe. No sé si nos estamos entendiendo. Se convierte en una presa fácil, aleluya, para contar con este tipo de vida. Negar la fe de Cristo. Y usted dice, verbalmente usted dice, yo no lo haría. No, pero es que resulta si nos descuidamos, no nos damos cuenta como nos vamos deslizando. Y cuando ya estamos con el agua hasta el cuello, nos damos cuenta que metimos la patita. Y que me descuidé de mi relación con Dios y ahora estoy metido hasta el cuello en el pecado, en los deseos de la carne, en cosas ilícitas, cosas que no convienen a los santos. Y de ahí es cuando cuesta salir. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Ya. Ahora, como dije, voy a leer más que todo. Esta fue la predicación que hice, ahora voy a leer. Bendito sea Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 9. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días, atención, vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué dice? Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres ávaros, hombres vanagloriosos, hombres soberbios, hombres blasfemos, hombres desobedientes a los padres, hombres ingratos, hombres impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto, dice Pablo, le aconseja a Timoteo y le dice, a esto evita. ¿Escuchó? Ahí está. ¿A esto qué hay que hacer con ellos? Evitarlos. Es decir, gente que son desobedientes, que viven un estilo de vida en desobediencia, viven un estilo de vida ingratos, blasfemos, viven un estilo de vida soberbio, viven un estilo de vida impío, viven un estilo de vida sin afecto natural, implacable, calumniadores, viven ese estilo de vida, intemperantes, amadores de los deleites más que de Dios, traidores, aborrecedores de lo bueno.
gente que vive este estilo de vida, vive un estilo de vida así, evítalos, dice Pablo, le recomienda a Timoteo. Apártate de ellos, no camines con ellos, no andes con ellos, evita. Dice así, ¿no? Porque de estos son los que se meten en las casas, dice, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. ¿Está claro, no? ¿Estamos leyendo? Les dije que yo voy a leer. Voy a leer. Por eso yo quiero que usted ponga atención. Yo voy a leer. Ponga atención. Estamos leyendo la palabra. Qué tremendo, hermano. El carácter de los hombres de los últimos tiempos. No solamente de los hombres, pero aquí como el hombre tiene la gran responsabilidad que Dios le ha dado como el líder de la humanidad, el líder del hogar, el líder de la familia, el que gobierna, el hombre es el que gobierna, el que está, el hombre es el que ha reinado como rey, ha gobernado como presidente. O sea, al hombre Dios le dio la mayor responsabilidad y por eso es que se dirige en forma muy puntual al hombre cuando habla. Aunque la mujer, hay mujeres también que tienen ciertas características de lo que habla acá. O sea, no está descartándola, pero principalmente Dios empieza por el orden establecido por Dios, empieza por la cabeza para abajo. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Eso es. Bendito sea el nombre del Señor. Una advertencia en los postreros días vendrá. Dice, vendrán tiempos peligrosos. Ahora la pregunta es, ¿son peligrosos los tiempos que vivimos? ¿Sí o no? Yo quiero que lo entienda, que usted sepa. ¿Cuándo vendrían los postreros días y cuánto durarían? En primer lugar, debemos preguntarnos a qué momento se refiere Pablo con la expresión los postreros días. Y también, ¿cuál sería la duración de ese tiempo peligroso? ¿Aló? La forma en que los apóstoles se refirieron al Nuevo Testamento, a los postreros días, no se limita únicamente a los años anteriores a la segunda venida de Cristo, sino que abarca un periodo más amplio que comienza con la ascensión de Cristo y se extiende hasta el momento en que Él regresará para establecer su reino aquí en la tierra. ¿Se entiende, no? Alabado sea Dios. Según Hechos capítulo 2, verso 17, Hebreos capítulo 1, verso 2, Primera de Pedro 1, 20. Por lo tanto, lo que Pablo iba a describir a continuación no se trataba de una situación pasajera, sino de características permanentes que en tal caso ganarán en intensidad según se acerque el momento de la segunda venida de Cristo. Por otro lado, debemos notar también, hermanos, que Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos, lo que indica que era algo que iba a ocurrir en el futuro. Sin embargo, en este pasaje vemos algunos indicios de que él ya veía la semilla de todo este proceso empezando a brotar en su propio tiempo. Es decir, que cuando Pablo habla de la apostasía y de toda esta lista del carácter de los hombres de los últimos días, Pablo ya estaba visualizando en el tiempo de él, estaba viendo en su tiempo ya toda esta conducta en los seres humanos. Ya estaba viendo la apostasía presente, ahí ya se estaba iniciando la apostasía presente en el tiempo en que Pablo estaba escribiendo esta palabra. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Así que imagínense cuántos años han pasado y cómo hoy día nosotros somos testigos de todo esto que está sucediendo en el mundo. Segundo, ¿dónde
¿Dónde se iba a producir esta depravación moral venidera? Pregunta. Otra pregunta importante sobre las características de los hombres descrito aquí tiene que ver con la cuestión de a quién se refiere. ¿Dónde se iba a producir esta depravación moral venidera? ¿Sería dentro de la iglesia o en la sociedad en general? Lo cierto es que las características de los hombres descritos aquí surge de forma natural en todo aquello que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Y por tanto, describen perfectamente al mundo. Cuando Pablo escribió a los romanos, mencionó algunas de estas mismas características para describir la sociedad pagana que no quería tener en cuenta a Dios. Romanos capítulo 1, verso 28 al 31. Nada de todo esto nos resulta extraño, mijito. Ni siquiera una advertencia especial, pero lo que de ninguna manera sería normal es que estas cosas se dieran dentro de la iglesia de Cristo. Y es precisamente acerca de esto de lo que Pablo está advirtiendo a Timoteo. Los principios que operaban con normalidad en el mundo iban a introducirse dentro de la iglesia. Por supuesto, no podemos hablar propiamente de la iglesia de Cristo, sino de la cristiandad profesante, que siempre ha sido mucho más numerosa que el pequeño rebaño de Cristo. Lucas capítulo 12, verso 32. ¿Nos estamos entendiendo? Alabado sea el nombre del Señor. Tengo que hacer un poquito magia con los dedos, los tengo un poco tiesos para mover esta cosita aquí. Tenemos que admitir con tristeza que durante siglos en muchas de las religiones llamadas cristianas se ha percibido con claridad las características descritas aquí, lo que hemos hablado. Y una rápida ojeada a la cristiandad de nuestros días revelará que sigue estando presente entre nosotros el carácter de los hombres de los últimos días. Crueles. ¿Qué más? Amadores de sí mismos, impetuosos, impíos, soberbios, sin afecto natural. ¿Lo vemos hoy día o no lo vemos? Lo que debemos cuidar nosotros es que nosotros no estemos en ese grupo de gente, que nosotros no estemos en la lista de aquellos que practican tales cosas. Los cristianos. Alabado sea el nombre del Señor. La proliferación de este tipo de cosas dentro de la iglesia ha tenido a través graves consecuencias para los creyentes auténticos, pero también para el mundo que ha sufrido un declive moral alarmante. No olvidemos que cuando la iglesia abandona la palabra de Dios, mire qué importante lo que le decía yo, cuando la iglesia abandona la palabra de Dios, su moralidad se vuelve como la de los incrédulos. Y pierde así su capacidad de ser sal y luz del mundo. Cuando la iglesia abandona ¿qué? Cuando la iglesia abandona ¿qué? Cuando la iglesia abandona ¿qué? La palabra, pues hijito, la palabra. La palabra, la palabra. Diga la palabra. Diga la palabra. La palabra es lámpara, la palabra es luz. Cuando abandonamos la palabra de Dios, entonces caemos también, hermano, dejamos de ser luz. Dejamos de ser la luz que el mundo necesita. Mateo 5, 13 al 16. Esa condición, en esas condiciones, la iglesia se vuelve inútil para prevenir la corrupción y para traer el conocimiento de Dios que disipa las tinieblas morales. Entonces, qué importante es que nosotros como iglesia, hermano, estemos apercibidos. Usted y yo tenemos una gran obligación. Ser luz para el mundo significa que debemos nosotros mostrarle al mundo que somos gente diferente. Significa que debemos mostrarle a nuestra familia que somos gente diferente. En la fábrica, en el trabajo, donde quiera que usted esté, tiene que mostrar con su conducta que somos gente distinta, que no podemos obrar de la misma manera
que obra el mundo, cómo vive el mundo, cómo actúa el mundo, cómo responde el mundo. La vida sin Cristo es una vida libertina. Todo vale, ya todo vale, todo se permite. En la sociedad de hoy todo se permite. Ya no hay filtro para nada, todo se permite, todo. Hoy se legaliza todo, se aplaude lo malo y se rechaza lo bueno. Se exalta la injusticia, la traición, se exalta la inmoralidad y se rechaza lo que es moral, lo que es santo, lo que es justo, lo que es bueno para la sociedad. Bendito sea Dios. Entonces, como hemos dicho en otras ocasiones, aquí la reserva moral de la humanidad, la reserva moral y espiritual de Chile se llama Iglesia de Cristo. Y si la iglesia no se alinea, y si la iglesia no somos santos, si la iglesia no somos gente con frutos dignos de arrepentimiento, si la iglesia no buscamos a Dios en ayuno, en oración, en humillación, en quebrantamiento, entonces, hermano, nos convertimos en gente apóstatas. Porque negamos de nuestra fe, negamos de lo que hemos creído, negamos de lo que hablamos. Porque con nuestra boca hablamos algo, pero con nuestros hechos lo negamos. Y eso se convierte en apostasía. Bendito sea Dios. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Repita conmigo fuerte. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Y la luz de Cristo te iluminará. Santo es el Señor. Cristo vive para siempre. ¿Nos entendemos o no nos entendemos? Estoy medio tiritón, hermano, parezco canasta de guatita, dicen algunas. Es que uno tiembla delante de la presencia de Dios, hermano. Uno tiembla, que uno no puede sentirse autosuficiente. No, yo soy el pastor, yo soy... no tengo que hacer nada y voy a mover a la iglesia igual. No, tenemos que temblar delante de la presencia de Dios. Es que es Dios. Es una responsabilidad hablar de parte de Dios. Es una responsabilidad hablar de parte de Dios. ¿Lo dicen amén ustedes? Bendito sea el nombre del Señor. De todo esto se desprende el apóstol Pablo. No enseñaba que este mundo iba a ser cada vez mejor debido a la influencia del Evangelio, sino que sabía que ocurriría todo lo contrario. Las características de los hombres de los días venideros. Bueno, ya leímos, pero voy a leerlo de nuevo acá esta parte. También debes saber esto, que los postreros tiempos dan tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, hombres ávaros, diga ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Puede, hermano, ¿se da cuenta? Miren, escúcheme. Si usted viene acá, usted viene a oír la palabra de Dios. Usted viene a escuchar al Señor. Y usted tiene que estar dispuesto a lo que Dios quiere para su vida. ¿Se da cuenta que somos insensibles? De algún modo somos insensibles. Nos cuesta la obediencia. Nos cuesta ser sumisos. Yo le digo, hermano, le amo, y yo veo que la mitad lee, los demás se quedan. Eso es falta de sumisión. Tener un corazón sumiso delante de Dios. Mijito, un corazón sumiso, no una apariencia. Bueno, dice la Biblia acá también, aquí nos vamos a encontrar, que muchos tienen apariencia de piedad, dice. Apariencia de piedad. Hay cristianos que tienen apariencia de piedad, apariencia de que son cristianitos. Hasta la cara la ponen de canuto. Pero con sus hechos lo niegan. Pero niegan, dice, la eficacia de ¿qué? De la piedad. Niegan la eficacia de la piedad.
Dios no te condena, yo tampoco te condeno. Si Dios no te condena, mucho menos te condeno yo. Pero yo te hablo y te transmito lo que dice la palabra de Dios. A ver ahora, vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos. Diga, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los papás, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, ya se están cansando, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces a los que tienen apariencia de piedad y niegan la eficacia de ella, ¿qué le dice? Termina diciendo Pablo, a esto evítalo. Es decir, si tú quieres tener comunión con un hermano, quieres tener comunión con un cristiano, tienes que buscar siempre a esos hombres y a esas mujeres que aman la palabra de Dios, que les gusta la oración, que les gusta hablar de la palabra, que les gusta escuchar alabanza, que les gusta la Biblia, que les gusta las cosas santas, las cosas de Dios. Con eso te tienes que juntar. Con eso te tienes que juntar. Si hay alguno que no está ni ahí con la palabra. A ver, ¿qué ejemplo pongo? Un ejemplo más nuestro. Ya, a los que juegan a la pelota, quería llegar allá. A los que juegan a la pelota. A los que juegan a la pelota. Todos los fines de semana casi juegan a la pelota. La pregunta que yo me hago, ¿cuál es la conducta? Porque yo no he estado ahí cuando juegan a la pelota. ¿Cuál es la conducta de los que juegan a la pelota? La pregunta que yo me hago es, ¿son luz cuando están jugando a la pelota? ¿Son sal cuando están jugando a la pelota? La pregunta que yo me hago es, si el otro te pega una patada en las canillas, tú dices, aleluya, gloria a Dios. Esa es la pregunta. Entonces yo pienso que aquí hay un grupo de hermanos que todos los fines de semana juegan a la pelota. Pero, toda la semana, una vez por semana. Una vez por semana. Y sagradamente juegan los lunes. Algunos vienen a la oración y después de la oración se van con la unción a jugar a la pelota. Ahora no sé si fluirá la unción que recibió en la oración, no sé si fluye ahí en el momento que juega la pelota. Entonces es importante que nosotros podamos, hermano, cuidar nuestra vida cristiana. Cuidar nuestra vida cristiana. Porque o si no, estamos mal. Bien, para continuar, a continuación nos muestra un catálogo de los vicios de lo que estamos hablando, del carácter de los hombres. Hombres amadores de sí mismos. Los hombres amadores de sí mismos. Los hombres dejarán de considerar a Dios como el centro de su vida para pensar en sí mismos. Este cambio de centro de gravedad es el causante de los desórdenes que a continuación va a describir. De hecho, fue la misma tentación en la que cayeron Adán y Eva con los desastrosos resultados que ya conocemos. El día en que comáis del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Génesis 3:5. Hoy en día el amor por uno mismo es considerado como primero y más grande de los mandamientos. Y esto incluso dentro de la misma iglesia. Conceptos como la autoestima, bien elevada, bien arriba, el amor propio, el tener una
imagen positiva de uno mismo, la autosatisfacción, son vistos por muchos cristianos como la meta a alcanzar. Con frecuencia se olvidan, con frecuencia se olvida la enseñanza del Señor Jesucristo en cuanto a negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Mateo 16, 24. O a la exhortación de los apóstoles a no hacer nada por vanagloria, sino con humildad, consideremos al otro como superior a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. Y esto es realmente muy grave porque el amor propio siempre hace disminuir nuestro amor por Dios. Wow. El amor propio siempre hace disminuir el amor por Dios y también por el prójimo. De tal modo que no es extrañar que esta característica figura en el primer lugar porque en cierto sentido las demás vienen como consecuencia de ella. Todos los demás, la lista del carácter de los hombres. Pero esto del amor propio, amador de sí mismo, gente que tiene la autoestima demasiado elevada. Todo tiene que tener un equilibrio. ¿Sí o no? Tenerla por el suelo es malo, pero tenerla muy elevada pensando que él es poco menos que el perfecto, que no falla, que tiene la razón en todo y que es el iluminado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña que aprendamos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amadores de sí mismo. Ahora viene ávaros. Avaros. Literalmente amadores del dinero. Ese es un avaro, ¿no? Sí. Amadores del dinero. Cuando Dios no ocupa el centro del corazón del hombre, este tiene que ser llenado con otra cosa, que nunca llega a satisfacerle plenamente. Esta es la base del materialismo que rige nuestra sociedad moderna y hay que reconocer qué tristeza, que esto también se ha introducido en la iglesia. Con frecuencia oímos predicadores que dedican gran parte de su tiempo a pedir dinero desde el púlpito y por otro lado tampoco faltan los defensores del evangelio de la prosperidad. Y que presumen de un tipo de vida cargada de ostentación y de lujo como prueba de su gran fe. Por supuesto, intentan justificar su actitud de una forma bíblica, pero no cabe duda de que su estilo de vida no se parece nada a la del Señor Jesucristo, quien afirmaba que las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo capítulo 8, verso 20. Incluso las personas que no son creyentes se dan cuenta de que estos predicadores son amadores del dinero y que usan la religión para su propio diseño, para su propio beneficio o para su propio beneficio económico. El apóstol ya había advertido a Timoteo en su primera carta de este tipo de personas que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que les conviene. Tito capítulo 1, verso 11. Y no tienen reparo en tomar la piedad como fuente de ganancia. Primera Timoteo capítulo 6, verso 5. Hay que tener cuidado con ellas porque aunque usan un lenguaje espiritual muy prometedor, su verdadero interés está en las cosas materiales de este mundo. Y no olvidemos otra de las advertencias del apóstol Pablo. Dice, raíz de todos los males es el amor al billete. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. El amor al dinero, la raíz de todos los males. Qué importante que nosotros sepamos manejar esa área para no estar en la lista de los avaros, de la avaricia,
Quitemos del corazón la avaricia del hombre. Escúcheme. ¿Sabe usted si la Biblia habla en el Nuevo Testamento cualquier cantidad acerca del dinero? La Biblia habla muchísimo acerca, especialmente en el Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Y el Señor nos advierte que nosotros cuidemos nuestro corazón de toda cosa guardada, guardemos el corazón. Hoy día, cuando vivimos un mundo tan materialista, un mundo con tanta, hermano, un mundo con tanta vanidad, tanta soberbia, tanta arrogancia, alabado sea el nombre del Señor. Y que sabemos que el dinero es el Dios de este siglo, el Dios de los hombres, el Dios de esta humanidad. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros no podemos amar a dos señores. No podemos amar a Dios, dice. ¿Qué dice? No podemos amar a Dios y las riquezas. Y que aunque aquí en esta iglesia habitualmente no hablamos mucho del dinero desde el púlpito, hermano, pero tengo que decirles que tenemos que cuidar nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos, porque la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y como yo siempre digo, nosotros hemos complicado el Evangelio poniendo cosas tan rimbombantes, empezamos a colocar cosas, no sé, me faltan las palabras para decir, hermano, pero el Evangelio es tan sencillo, yo lo he repetido una y otra vez, es sencillísimo, todo el mundo lo entiende, es clarísimo. Jesús lo dijo claro, Jesús fue sencillo para transmitirnos su mensaje. Y a veces nosotros no tomamos el mensaje sencillo que Cristo nos enseñó y andamos por otro lado buscando otras revelaciones y buscando otras cosas. Y no practicamos lo básico. Lo básico. No practicamos lo básico, la vida básica cristiana. Alabado sea Dios. Entonces, cuidemos nuestro corazón de la avaricia, porque hay personas dentro de las propias iglesias, cristianos, que tienen problemas con el dinero. Mire, cuando alguien se siente mal, cuando le tocan el bolsillo, escúcheme, cuando alguien se siente mal, cuando un cristiano se siente mal, cuando hablan de dinero, esa es la primera señal de que tiene un problema de avaricia. Porque un cristiano jamás debiera sentirse mal cuando hablan del dinero, porque la Biblia habla del dinero. Y la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. La Biblia dice que el que da con generosidad va a recibir también con generosidad. Es decir, o sea, no voy a hablar de esto yo ahora, pero para poder apoyar esta parte de lo que estamos leyendo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero usted sabe perfectamente su condición. Usted sabe su corazón. Aleluya. Usted sabe su vida. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Vanagloriosos. Vanagloriosos. Este es otro elemento más de esta actitud egocéntrica. El hombre dando rienda suelta al orgullo de sí mismo. Apropiándose, aleluya, de honores que no le corresponden en justicia. Haciéndose siempre el héroe de su propio relato, con el fin de hacer creer a los demás que son mejores de lo que realmente son. Es fácil identificar esta actitud en muchos cristianos o líderes religiosos. Al escucharlos, percibimos que dedican mucho más tiempo a hablar de su propia experiencia y logros personales en el campo espiritual que a aplicar lo grande y glorioso que es el Señor Jesucristo. Por otro lado, promueven el culto a la personalidad, ocupando siempre el centro de toda la atención. Vanaglorioso. Cachiporra a la chilena. ¿Sí o no? ¿Hay otro sinónimo chileno? Vanaglorioso. Cachetón. Esos son términos de vanaglorioso acá en Chile. Cachiporra, cachetón. Alumbrado, ese es de los últimos. ¿Me entiende? Y no, en Cristo el Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán ¿qué? ¿Qué hallarán? ¿Qué hallarán, mijito lindo? ¿Qué hallarán?
Si aprendemos de Jesús, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y ustedes hallarán descanso para sus almas. Hallarán descanso. ¿Hallarán qué? Descanso. Hallarán descanso. ¿Quieres tener descanso? Aprende de Jesús que es manso y humilde de corazón. Ahí está el descanso. Él lo dijo. ¿Por qué irnos por otro lado? Si Él lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso. ¿Quieres dormir tranquilo? ¿Quieres dormir profundo? ¿Quieres tener tranquilidad en tu vida? Imita el ejemplo de Jesús. Así de simple. No hay nada más que hacer. Soberbios. Soberbios. Tan altos conceptos tienen de sí mismos que en su trato con los demás se muestran altaneros y arrogantes. Siempre se colocan por encima de los demás. Lo saben todo. Son mejores que los demás. Carecen de humildad y modestia. Tienen un deseo constante de satisfacer su propia vanidad. Se muestran seguros de lo que suyo siempre es mejor y tratan a los demás con cierto menosprecio. Y a cualquiera que lo cuestione se constituye inmediatamente en un objeto de ira y de menosprecio. Es un soberbio. Son pequeños, un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de cada uno, del carácter. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Escucharon el soberbio, cierto? Soberbio. Blasfemo manifiesta la misma actitud en forma de hablar usando un lenguaje injurioso hacia otro, despreciando, insultando y calumniando tanto a los hombres como a Dios. Cuando hablan son dañinos y hieren a las personas. Blasfemos. Ahora, desobediente a los padres. En el ámbito familiar han perdido todo respeto al principio de autoridad. Desde jóvenes no dudarán en desobedecer a la autoridad que Dios mismo ha dado a los padres. Por lo tanto, no tendrán respeto en rebelarse también contra todos los principios de autoridad. Esta es una terrible característica de nuestro tiempo, pero parece que ya se observaba también en la época de Pablo. Bendito sea Dios, el respeto a los padres, desobediente a los padres. Este es un mensaje para nosotros, hermano, desobediente a los padres. Miren, si hay un pecado que te va a arruinar la vida por toda la vida, aunque sea el mejor profesional, aunque alcancé el mejor cartón en la universidad, aunque te den el mejor título, aunque tengáis todos los mejores planes de tu vida, escúchame, te metiste con tus papás en el sentido de que dejaste de respetar a tus padres, te olvidaste de tus padres, lo vas a perder todo. Lo vas a perder todo. Tu vida será y se te convertirá tu vida en cuadrito. Tu vida jamás será la misma cuando tú te rebelas contra tus padres. Porque si hay un mandamiento con promesa es ese: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra y todo lo que emprendas, todo lo que hagas, seas prosperado y te vaya bien. Es decir, si te metes con tus papás, te cocinaste, te jodiste. Así que nuestro deber es honrar a nuestros padres. Pero pastor, porque mi papá era tan malo, me trataba tan mal, mi mamá me trataba tan mal, me dejaron botado, pastor, que usted supiera lo que he sufrido. Yo soy una víctima de los padres. Pastor, ¿qué te importa a ti eso? A Dios lo dijo. En su palabra Él nos dijo: respeta a los padres que te trataron bien. Hónralo a los que te trataron bien. Y a los que te trataron mal, desprécialos, humíllalos, recházalos. No, dice: honra a tu padre y a tu madre. Si tu padre es un maltratador, hónralo. Si tu madre fue la peor de todas, fue una prostituta, hónrala. Eso es lo que el Señor manda en su palabra. Quien sean tus padres, cómo te han tratado, tú cumple con la parte tuya, Dios se encargará de lo demás. Eso es. No se justifica por ningún lado que los padres maltraten, que los hijos maltraten a sus padres. No se justifica por ningún lado. Por ningún motivo. Se dará cuenta delante de Dios. Yo te aseguro. Por eso yo digo, la estrategia
para que te vaya bien, hijo. A ver, atención a todos los hijos acá. Hijos, la estrategia para que te vaya bien en la vida: sé inteligente, sé sabio, aprende sabiduría. ¿Y sabes cuál es la estrategia para que asegures tu futuro económico, laboral y familiar? ¿Sabes cuál es la clave? Honra a tu padre y a tu madre. Y cuando dice honra, no está diciendo que solamente lo respete. O sea, sí, yo respeto a mi papá y a mi mamá, pastor, pero todas las veces que tengo la oportunidad voy para la casa y a pegar en la pera. Llego siempre con las manos vacías, puro pegar en la pera en la casa de mi papá y mi mamá. ¿Sí? No, mijito. Honra significa, sí, respeto, pero significa que tú tienes que cada vez, mientras te den las posibilidades, mientras Dios te bendiga, tú siempre, nunca llegues a la casa de tus viejos con las manos vacías. Porque hoy día todavía existen los hijos vampiros, que van puro a chupar la sangre a los viejos a la casa. Nunca llegan con nada, nunca, andan siempre, disculpen el término, pero acá a la chilena, estamos en Chile, andan siempre pato. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude el Señor. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Que Dios nos libre de ser hijos vampiros, chupasangre. Dígale, Señor, líbrame de ser un chupasangre. Cuando vaya a la casa de mis padres, y tengo que ir siempre ahí, con gozo, con alegría y con la bendición en la mano. Ahí voy a ver a mis viejos, mis padres, cumpliendo la palabra del Señor. Ahí, una bendición en la mano, de acuerdo a tu realidad. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos minutos me quedan, hijo? Ya, 10. Blasfemo, desobediente a los padres. Desobediente a los padres, ingratos, personas que no saben decir gracias. Ingratos, personas que no saben decir gracias. Sienten que se han hecho a sí mismos y que han logrado todo lo que tienen por sus propios méritos y esfuerzo. Así que no creen que haya ninguna razón para mostrarse agradecidos. Esos son los ingratos. ¿Hay gente así? ¿Aló? ¿Hay gente así? ¿Piensan que es obligación que le den? ¿Es obligación que todos se lo den? Y ni siquiera dicen gracias. Atención. Hay cristianos que viven así. Cristianos que piensan que Dios es su obligación mantenerlos, sanarlos, darle de comer, cuidarlos. ¿Y ellos qué hacen? Brillan por su ausencia. No agradecen para nada, porque llevan su vida igual como la han querido llevar toda la vida. No hacen nada por agradar a Dios. Dice, Dios está obligado a cuidarme, ¿no? No, mi hijito lindo, Dios no está obligado a cuidarte. En la misericordia, la gracia de Dios sí nos sostiene. Pero si nos morimos, hermano, así en esas condiciones, mejor no te hablo de lo que pasa. Bendito sea Dios. Impío, no tienen ningún tipo de respeto o reverencia hacia lo sagrado. El término describe un desconocimiento total de sus obligaciones hacia Dios y conlleva incluso la idea de falta de decencia. Eso es impío, un pequeño resumen. No tiene ningún tipo de respeto o reverencia hacia lo sagrado. El término describe un desconocimiento total de sus obligaciones hacia Dios y conlleva incluso la idea de falta de decencia. Sin afecto natural, perderán hasta los instintos naturales más elementales. Serán personas sin corazón, incluso en su trato con los hijos y sus seres más cercanos. Su único interés está en ellos mismos. ¿Amén? ¿Se entiende lo que estoy leyendo, no? Ya estamos terminando, tranquilo nomás. Sin afecto. Implacable. ¿Quién es un hombre implacable? Hombres que se resisten a todo esfuerzo de reconciliación. Personas que se resisten a todo esfuerzo de reconciliación. Hay gente, a mí me ha tocado ver gente
irreconciliables, que no quieren perdonar. Hay matrimonios a veces que, hermano, la esposa no quiere perdonar al esposo. Por más que se le explique de cabeza, de guata, sentado, de boca, como uno quiera, explicar, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice acá, la Biblia dice esto, pero no quieren perdonar. No perdonan. Implacable, personas que se resisten a todo esfuerzo de reconciliación, inflexibles, su contienda nunca terminan, se niegan a cambiar pese lo que pase, están determinados a ir por su propio camino sin importarles las consecuencias. Implacables. Calumniadores, literalmente diablos. Esos son los calumniadores. Literalmente un calumniador es un diablo. Dije, literalmente un calumniador o calumniadora es un diablo. Es un diablo. Acuérdense que Satanás es, sí, y dice la Biblia, es un calumniador. Ya, calumniador, literalmente diablo. Imitan el carácter del diablo al inventar y arrojar constantes acusaciones malignas contra otro. Con sus calumnias intentan arruinar el prestigio de otro. Calumniadores, intemperantes, sin dominio propio, no ejercen ningún tipo de control sobre sus deseos y pasiones. Desechan todo tipo de inhibiciones y vergüenza. No les preocupa lo que los demás puedan pensar de su comportamiento ni las consecuencias que puedan tener. Están a merced de sus bajos instintos, carentes de todo tipo de disciplina y de orden. Esos son los intemperantes. Los crueles, atención, los crueles, mire. Crueles serán salvajes e indómitos, darán rienda suelta a su naturaleza despiadada. Desconocen por completo los conceptos de bondad. Es difícil pensar que esto tenga que ver con personas que profesan la fe cristiana, pero encontramos numerosos casos de ello en la historia. Por ejemplo, el Tribunal de la Santa Inquisición. Esto sucedió en la Santa Inquisición que hizo la Iglesia Católica. La Santa Inquisición torturó y mató a miles de personas durante siglos, y las personas que llevaban a cabo aquellos terribles y crueles interrogatorios fueron personas religiosas que se declaraban cristianas y creían que de ese modo estaban al servicio de Dios. Esos eran crueles. O sea, un pequeño resumen, ¿no?, de todo lo que... ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Aborrecedores de lo bueno. Odian todo lo que sea bueno, ya sean personas buenas o valores, virtudes buenas. En realidad odian lo que deberían amar y aman lo que debían odiar. Amén. Isaías 5:20. Traidores, personas traicioneras que defraudan. Aleluya. Santo es el Señor. Cristo vive. ¿Cuántos pueden decir amén? Aquí terminamos. Traidores. Personas traicioneras que defraudan toda la confianza que es puesta en ellos. Tenemos un alarmante ejemplo de esto en Judas, el traidor. Lucas capítulo 6, verso 16. Él estaba muy cerca de Jesús. Hay que cuidarse de los traidores porque a veces está muy cerca de uno. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya vieron usted lo que pasó con Judas. Yo ya he vivido la experiencia y más de algunos de ustedes también lo han vivido. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Impetuoso. Literalmente cayeron hacia adelante, dice. Cayendo hacia adelante. Son personas que se abalanzan sin pensar en lo que hacen y las consecuencias que sus hechos tendrán. Son insensatos, temerarios y reflexivos, precipitados y no se detienen ante nada ni nadie. Esto se manifiesta en sus obras y también en sus palabras. Nadie puede decirle nada porque ellos lo saben todo. Es todo lo contrario de lo que debe ser el carácter cristiano. Todo hombre sea, dice, pronto para oír, tardo para hablar y
Tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Santo es el Señor. Ay, Señor. Bueno, amadores de sí mismo. Y ahí termina. Amadores de los deleites más que de Dios. Terminamos con este. Amadores de los deleites más que Dios. La lista es innumerable, o sea, es mucho más larga, vamos a llegar hasta ahí nomás. En realidad no hay ningún tipo de amor hacia Dios, solo amadores de los deleites más que de Dios. En realidad no hay ningún tipo de amor hacia Dios, solo persiguen su deseo egoísta e ignoran por completo todo lo que demanda Dios. El deseo de comodidad, buena comida, buena satisfacción sexual y otras indulgencias llenan toda su vida. Están entregados a sus propios placeres y son controlados por sus propios placeres. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Esos amadores de lo malo más que de Dios. Que el Señor nos bendiga. Hermano, Cristo viene pronto, de modo que todas estas cosas nosotros las estamos viendo en el mundo actual y las seguiremos viendo. Pero yo hablo esto acá a la iglesia para que nosotros nos preocupemos de no caer en la lista de este tipo de gente. Nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Dejemos de jugar al Evangelio. Cuidémonos de no jugar al Evangelio. Que hoy sí, mañana no. El Evangelio fue traído por Cristo del cielo a la tierra. El Evangelio no es de los hombres, mijito lindo. El Evangelio no es de los hombres. El Evangelio no es de los hombres. El Evangelio es de Dios. Debemos respetarlo, debemos amarlo, debemos vivirlo, debemos practicarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Es terrible las cosas que han sucedido en la historia y las cosas que van a suceder próximamente. Así que yo llamo a la iglesia a que tengamos un corazón sensible ante la presencia de Dios y que nos cuidemos de convertirnos en apóstatas de la fe. Cuidémonos, hermano, de convertirnos en personas que solo profesamos ser cristianos, pero con nuestros hechos negamos lo que confesamos. Hay otro dicho que dice, hay gente que escribe, borra con el codo lo que escribe con la mano. Es una forma de decir también que el cristiano que habla y no practica. Que Dios nos ayude. El Evangelio, hermano, es un Evangelio transformador, regenerador, restaurador. El Evangelio restaura todas las cosas, cambia, transforma, aleluya, hace nuevas personas. Eso hace el Evangelio. El nombre del Señor sea muy bendecido en esta mañana. Amén. Que Dios nos bendiga. Voy a cerrar esto. Alabado sea Dios. Ayer fue un hermoso día. Nos reímos, disfrutamos con las abuelas y los abuelos. Gloria a Dios por eso. Hoy día, con el mismo ánimo, la misma disposición, el mismo entusiasmo, también tenemos que darle la importancia a la palabra de Dios. Tiempos difíciles, tiempos de apostasía, hermano, y nosotros debemos estar muy presentes, tener muy presente esto. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Entonces, todas estas cosas se verán en el mundo. Hermanos y hermanas, Iglesia de Cristo, Iglesia del Cordero, la novia de Cristo. Llamo a la iglesia a que tengamos un corazón sensible para Él. El Señor no te condena, pero el Señor te advierte. El Señor te habla antes de tiempo, el Señor te habla a tiempo y te va a hablar después de tiempo. Alabado sea el nombre del Señor.
Que Dios nos bendiga. A su nombre. Ah, estamos bien, estamos bien. A su nombre. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito sea Dios. Bien, que Dios los bendiga. Póngase de pie, por favor. Usted ya escuchó algunas de las características de los hombres de los últimos tiempos. Así que incline su rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, tu palabra nunca queda por tierra. Tu palabra siempre encuentra corazones hambrientos y sedientos que la quieren comer, que la quieren beber, que la quieren masticar y la quieren tragar. Porque tu palabra es medicina para nuestra vida cristiana. Señor, gracias por ella. Tu palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta dividir el alma del espíritu. Sí, Señor. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, tú siempre nos descubres y nos hablas porque nos conoces, Padre. Y por eso yo te doy gracias en esta mañana, porque una vez más nos has hablado y nos has puesto alerta, Señor, de los tiempos que estamos viviendo. Y que nos cuidemos, Señor, como cristianos, como hijos de Dios. Cuidemos nuestra conducta cristiana, cuidemos nuestro comportamiento cristiano en el trabajo, en la oficina, en el colegio, en la universidad, en donde quiera que estemos, en donde quiera que vayamos. Cuidar nuestra vida, Señor. Vivir. Aleluya. Guardar nuestra forma de vida, Señor. Aleluya. Tu palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Entonces, Señor, cuando venimos a ti con un corazón humillado y con un corazón sensible a tu presencia, tú nos transformas, tú nos cambias. Sí, Señor, cuando queremos cambiar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nunca nos hablas de balde. Tú conoces todos nuestros caminos, nuestro acostar, nuestro levantar. Tú conoces todo, Señor. Sabes lo que hacemos en todo tiempo. Y por eso yo te doy gracias en esta mañana. Bendigo a la iglesia, bendigo al pueblo, bendigo a la familia. Que su fe sea fortalecida. Aleluya, su fe sea fortalecida. Fortalece, Señor, la fe de cada uno. Afirma el corazón de mis hermanos. Guarda sus corazones para que no se contaminen con la comida de este mundo. Señor, guarda sus corazones. Líbralos, Señor. Líbralos de todo mal, Padre mío. Que tu pueblo te ame, tu pueblo te sirva, te siga, te obedezca. Tu pueblo vaya en pos de ti cada día, Señor. Y que tu pueblo pueda ir hasta las últimas consecuencias amándote, Señor. Estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, Señor. Porque tu palabra dice que el que ama su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa tuya, este la hallará. Señor, ayúdanos cada día a rendir nuestra vida, a dar nuestra vida por ti, Señor. Porque lo que vivimos ahora, para ti lo vivimos. Porque si vivo para ti, Señor, entonces mi vida será diferente. Mi matrimonio será diferente. Mi familia será diferente. Nuestros hijos serán diferentes. Señor, Padre mío, gracias. Porque el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, y nosotros, nuestro vivir, nuestra vida diaria debe ser Cristo, Cristo. Cristo al acostarme, Cristo al levantarme, Cristo al mediodía, Cristo en la noche. Aleluya, Cristo en todo tiempo. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendigo al pueblo en el nombre de Jesucristo, Padre. Que los enfermos, aleluya, sean sanados para tu gloria. Que los enfermos sean levantados, reciban salud en el nombre de Jesucristo. Reciban salud los que están enfermos. Reciban la vida de Cristo, reciban la vida de Cristo. Reciban la vida de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Reciban vida en el nombre de Jesús. Padre, gracias, porque por tus llagas fuimos sanados. En la cruz llevaste toda enfermedad. Ayúdanos a creer, Señor, porque para el que cree, todo es posible.
Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Denle un aplauso al Señor que reina por siempre.